Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión. Vamos a iniciarla orando. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este día que tú nos has dado, Señor, por esta semana que nos has dado, Padre, semana de bendición, semana de victoria, Señor, en la cual tú nos has ayudado, Señor, para salir adelante en todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú eres un buen Padre que tiene cuidado de cada uno de los aspectos de nuestra vida, Señor. Tú no nos dejas, tú no nos desamparas, tú nos rodeas, Señor, con tu amor, con tu gracia, con tu misericordia, Padre, cada momento de nuestras vidas y nos llevas de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, Señor. Padre, también te damos gracias porque tú envías tu Espíritu Santo a la vida de cada uno de nosotros todo el tiempo para romper con todas esas fortalezas, argumentos y razonamientos falsos que se ponen al conocimiento tuyo y para que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y seamos bendecidos de acuerdo a lo que nos enseñas tú en tu palabra en Deuteronomio 28, versículo 1 y 2. Padre, gracias porque tú abres nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea establecida en cada uno de nosotros y produzca fruto, y fruto en abundancia, para la gloria de tu nombre y para bendición de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por ser nuestro Padre, por adoptarnos, Señor, por dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos tuyos y por darnos ese espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre y por tu amor en el cual estamos seguros y que echa fuera todo temor y cubre multitud de pecados. Gracias, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas noches, gracias por conectarse nuevamente. Y hoy vamos a continuar nuestro estudio de la carta a la iglesia de Filadelfia, que es una carta que nos da suficientes elementos de estudio, de conocimiento, de entendimiento para saber cómo es la iglesia y el cristiano que el Señor está preparando para las bodas del Cordero. Recordemos que la semana pasada leímos esta carta, hoy la vamos a leer completa y vamos a seguir desarrollando los versículos que nos quedan, pero en Apocalipsis 3:7 al 13 está esta carta que Dios le dirige a la iglesia de Filadelfia. Recordemos que el Señor Jesucristo en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis se refiere a 7 cartas que envía a 7 iglesias. De esas 7 iglesias, 5 no eran aprobadas, unas poco aprobadas y otras totalmente desaprobadas. Entre ahí y en esa gradación de la aprobación a la desaprobación estaba la iglesia de Éfeso, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis y la iglesia de la Odisea. Pero las otras 2 iglesias son iglesias totalmente aprobadas. Una es la iglesia de Esmirna y otra es la iglesia de Filadelfia. De las otras 6 iglesias ya las hemos estudiado en estudios anteriores y la semana pasada comenzamos a estudiar la iglesia de Filadelfia. La carta a la iglesia de Filadelfia dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere,
yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La semana pasada hablamos de lo que significaba Filadelfia. Era una ciudad relativamente pequeña, pero estratégica para los romanos, por cuanto ellos pretendían que esta ciudad fuera la que romanizara a todas las otras poblaciones del interior de Asia Menor. Aparte de ello, era una ciudad sumamente pagana y conocida en la antigüedad como la pequeña Atenas o la Atenitas de ese tiempo, precisamente por todo el paganismo que había en ella, ya que Atenas en aquel tiempo era el centro del paganismo de todo el mundo occidental. Luego el Señor se identifica a sí mismo como el santo, y esto nos recuerda que el Señor es santo, perfectamente santo, no puede hacer absolutamente nada malo, no puede pecar, no puede ser tentado por lo malo, Él no tienta a nadie por lo malo y con lo malo. Y por el otro lado nos recuerda la importancia de que usted y yo persigamos también la santidad como hijos obedientes que somos de Él, además de que sin santidad nadie verá al Señor, y que el Señor es galardonador de los que diligentemente le buscan, de los que buscan su santidad. Por el otro lado también vimos que lo que significaba que Él sea el verdadero, o se identifique a sí mismo como el verdadero, y eso implica firmeza, implica que todo lo que Él dice se va a cumplir, que Él no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que todo lo que Él ha dicho, Él lo hará y lo cumplirá, tanto en lo que se refiere a sus promesas como en lo que se refiere a la obediencia a su palabra y a sus juicios, a su disciplina, a su ira en lo que se refiere a aquellos que desobedecen su palabra. Ahora vamos a seguir con los siguientes nombres con los cuales Él se identifica en el versículo 7 de esta carta, y el siguiente nombre es el que tiene la llave de David. Eso quiere decir que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y que tiene la llave que corresponde a toda autoridad en el cielo y en la tierra, como nos lo enseña Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Él ha sido puesto, aparte de que Él tiene la llave, Él tiene una llave específica, Él tiene las llaves del reino. Recuerde que Él dice que Él le dará a Pedro las llaves del reino, por lo tanto el Señor es el que tiene las llaves del reino, y eso significa que Él es Rey de Reyes, es Señor de Señores, pero también el que Él tenga las llaves de la casa, las llaves de David, significa que Él es el cumplimiento de todas las promesas hechas a la casa de David desde el Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento de esas promesas. Y esto habla de su condición de símbolo mesiánico, es decir, el Mesías era la clave de las promesas hechas por Dios a su pueblo, la clave de la restauración de Israel como un reino sobre todos los reinos, como el reino de Dios, y eso va a suceder en la segunda venida de Cristo, cuando Él establezca su reino milenial, el cumplimiento de esa profecía mesiánica de la restauración de Israel como un reino por encima de todos los reinos de la tierra. Se va a cumplir en el milenio, por cuanto en el milenio el Señor mismo reinará como descendiente de David sobre Israel y sobre todo el mundo. Aparte de ello,
Otro cumplimiento del símbolo mesiánico en Jesús es que Él sería el Salvador que le abrirá a su pueblo las puertas de la eternidad. Si bien ellos en la primera venida no lo reconocieron, en el tiempo final, en el tiempo de la ira del Señor y en el tiempo del reino milenial, ellos reconocerán a Jesús como su Señor y Salvador, como el Mesías, y con eso se abrirá las puertas de la salvación y de la eternidad a su pueblo. Luego, el siguiente calificativo que él se da en la carta es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta segunda denominación, digamos, está relacionada con la primera, con el que Él es el que tiene la llave de David. Recordemos que la llave, además de todo, de servir para abrir puertas, también es y sigue siendo, y sigue siendo un símbolo de autoridad y gobierno. Por eso en la actualidad, en algunos casos, se le entregan las llaves de la ciudad a personajes muy renombrados, como un reconocimiento a su calidad de autoridad, o bien como un reconocimiento a su desempeño. Y cuando el Señor habla acá de que Él Él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, está también refiriéndose a las puertas de oportunidad. Cuando el Señor abre una puerta de oportunidad, no hay nada en el universo que pueda hacer que esa puerta se abra. Y nada tampoco, nada ni nadie puede hacer que esa puerta se cierre. Esa oportunidad va a estar ahí para el Señor. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que Él cambia los tiempos, y eso significa que Él da nuevas oportunidades. Cuando Él abre una puerta de oportunidad, esa puerta va a permanecer abierta hasta el momento en el cual usted y yo entremos por ella. Pero también significa que cuando el Señor cierra una puerta, está cerrando una aparente oportunidad que al final de cuentas no era, que para nosotros parecía oportunidad, pero al final de cuentas era un camino que a nosotros nos parecía derecho en nuestra propia opinión, pero que su fin era camino de muerte. El Señor abre puertas para bendición y cierra puertas para protección, de tal manera que cuando el Señor cierre una puerta, usted no trate de abrir esa puerta. ¿Por qué? Porque es una puerta que si usted la atraviesa no le va a ir bien en la vida. En tanto que si usted toma las puertas de oportunidad que Dios le abre, esas puertas de oportunidad llevan al cumplimiento de sus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza y llevar nuestra vida como la luz de la aurora, como nos lo enseña Jeremías 29:11 y Proverbios capítulo 4, versículo número 18. La otra cuestión que nos dice esto, o que nos enseña el que Jesús se identifique como el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, es que Jesús no tiene solo una identificación total con quien Dios es, sino que además tiene todo el poder de Dios con características absolutas. Recordemos que Jesús se despojó de su gloria cuando vino en su primera venida, pero cuando Él resucitó fue restaurado a toda su gloria, recibió todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra, y además recibió un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se debe doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, Jesús hoy tiene todo el poder de Dios con características absolutas. De hecho, el Señor ahora no solo es Rey de Reyes y Señor de Señores, sino es el juez, el que juzga de parte de Dios, al que Dios el Padre le dio la autoridad para hacer todo juicio, y que de hecho no solo lo está haciendo el día de hoy, sino que lo manifestará de una manera que no quede absolutamente ninguna duda en el tiempo de la ira de Dios.
En este tiempo, si bien es cierto, el Señor está ejerciendo esa autoridad, ese poder, ese juicio, también lo está haciendo con benignidad, porque Él es grande en misericordia y lento para la ira. Hoy estamos en el tiempo de la grandeza de su misericordia, por lo tanto es el tiempo de buscarlo mientras puede ser hallado, porque después de ello vendrá el tiempo de la ira, y la ira será superior a la misericordia. Aunque será por un breve tiempo, será una ira que nunca ha habido sobre la faz de la tierra, al punto que el mismo Señor dice que si esos días no fueran acortados, ninguno se salvaría. Entonces, esto nos da también, nos habla de la importancia de que el día de hoy, mientras el Señor puede ser hallado, mientras su benignidad es la que nos está guiando al arrepentimiento, le busquemos de todo nuestro corazón, porque llegará un día en que ya no será su benignidad, sino será su ira la que nos lleve al arrepentimiento, con las consecuencias de dolor, tribulación, problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es de aprovechar este tiempo, que la palabra de Dios dice que no es que el Señor se esté tardando, sino que en su benignidad, en su misericordia, está dando tiempo para que todos se arrepientan antes de iniciar el tiempo de la ira de Él. Entonces es un tiempo de volvernos a Él de todo corazón. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, esta es la oportunidad. Y si usted ya se la entregó y anda, pero ha andado flojo en cuanto a su caminar con el Señor, este es el tiempo de que nos afirmemos, porque estamos viendo las señales de la cercanía de los últimos tiempos, del día malo, y la palabra del Señor dice en Efesios capítulo 6 versículo 10 que nos fortalezcamos en el poder, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, para poder soportar no solo las acechanzas del diablo, sino también el día malo, y habiendo terminado el día malo estemos firmes. Así que es importante que nosotros busquemos al Señor de todo corazón, más cada día, en la medida que nos vamos acercando a los tiempos finales. Deberíamos buscarlo más cada día, independientemente de que sean los tiempos finales, pero como ya nos estamos acercando a ello, con mucho mayor razón necesitamos buscarlo de todo nuestro corazón. El que Jesús tenga las llaves, sea el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, también nos está hablando de que solamente Él está en condiciones de abrir la puerta que da al reino eterno, y no hay nadie que pueda cerrarla, y viceversa. Recordemos también lo que dice la palabra de Dios en cuanto a que Él es la puerta, una puerta que está abierta. Él es la puerta del redil. Él es, como dice Juan capítulo 14 versículo 6, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de Él. Él tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte y el infierno. Eso también significa que Él tenga las llaves, y lo que Él abre, ninguno lo cierra, y lo que Él cierra, ninguno lo puede abrir. En Apocalipsis capítulo 1, versículos del 17 al 18, Él nos manifiesta, o la palabra de Dios nos manifiesta todo el poder que tiene Cristo, y específicamente sobre la vida, la muerte y el infierno. Dice en Apocalipsis 1:17, le dice a Juan: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, el que él abra y nadie cierre, y cierre y nadie abra, también nos recuerda que Él tiene las llaves de la muerte y las llaves del Hades. Y solo Él tiene las llaves para abrir todas las puertas para todas las cosas. Y Él es el único e ilimitado, poderoso y vencedor. De eso nos está hablando este capítulo, este versículo.
muchos todavía piensan en Jesús como el Jesús que estuvo de camino en su ministerio terrenal hace 2000 años, pero este era Jesús en su asignación de Cordero inmolado. Pero ahora es el Cordero vencedor. Antes fue el Cordero inmolado, hoy es el León de la tribu de Judá. Y entre el Cordero inmolado y el León de la tribu de Judá hay una diferencia abismal. Y esto es lo que precisamente nos da a conocer la palabra en el libro de Apocalipsis, el tremendo poder, autoridad, señorío, que tiene Cristo. En Él está concentrado todo el poder de Dios, como lo está también en el Espíritu Santo. Él no es más ni menos que el Padre, ni más ni menos que el Hijo. Todo el poder, toda la santidad, toda la verdad, toda la justicia, todo el amor, la misericordia, la gracia, el juicio, la disciplina, etcétera, del Padre está en el Hijo y está en el Espíritu Santo. Luego, en el versículo número 8, lo abre diciendo: yo conozco tus obras. Y esto nos recuerda que para el Señor no hay nada que pueda quedar oculto. Él no solo es el Todopoderoso, sino que es el omnipresente y el omnisciente. Para el Señor nada es oculto de lo que compete a nosotros, ni nuestras obras, ni nuestras palabras, ni nuestros pensamientos, ni nuestras actitudes, ni nuestros motivos más profundos. Él las conoce absolutamente todas, y de esto nos recuerda lo que nos enseña el Salmo 139, versículos del 1 al 12. Dice la palabra, y se lo recuerdo: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, el Señor conoce absolutamente todos los hechos de nuestra vida, todo lo que se refiere a nuestra vida, tanto lo externo como lo interno. Y el Señor, dice la palabra, no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. O sea que cuando el Señor nos está recordando que Él conoce nuestras obras, nos está recordando que tengamos cuidado, porque de todo lo que hagamos, pensemos, sintamos, sean los motivos de lo que hagamos, cada una de esas cosas va a tener su cosecha, y esa cosecha, si es del Espíritu, cosechará vida eterna, pero si es de la carne, cosechará corrupción. Y también nos recuerda que al final de los tiempos nuestras obras hechas conforme a su voluntad recibirán recompensa para la vida eterna, y las demás no. Al Señor no se le pasará ninguna de nuestras obras que hicimos por amor a Él, de que hicimos conforme a su voluntad, y Él en su debido tiempo les dará una recompensa, un galardón. Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que hacemos por Él y por sus hijos, y
esto es lo que, este galardón que recibirán nuestras obras que fueron hechas conforme a la voluntad del Padre en amor, por amor a Él y por amor al prójimo, recibirán su recompensa. Nos lo enseña 1 Corintios capítulo 3, versículos del 11 al 15. Dice la palabra: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, y notemos algo, dice que el fundamento es Jesucristo, y Jesucristo es la palabra de Dios. El que sobre la palabra de Dios edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto nos da, por un lado, nos da la seguridad de que si somos salvos, seremos salvos en la eternidad. Pero también nos está hablando acerca de la importancia de que cuidemos nuestra manera de vivir para que sea conforme a la palabra de Dios, para que sea una manera de vivir santa, una manera de vivir recta, sobria, una manera de vivir que agrade al Señor, porque eso recibirá recompensa. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso es importante conocer la palabra, por eso es importante tener una comunión con el Espíritu Santo, porque si conocemos la palabra y tenemos comunión con el Espíritu Santo, la palabra será lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, y el Espíritu Santo nos confirmará y nos guiará para que nuestras obras sean conforme a la voluntad de Dios y tengan recompensa al final de cuando nos presentemos delante del Señor. Y estas recompensas seguramente harán una diferencia en cuanto a la calidad de vida eterna que vamos a vivir en la eternidad, además de la que vivimos aquí en la tierra. En esto nos lo enseña Juan capítulo 14, versículo 2, dice la palabra: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay diferentes moradas, y la asignación de esas diferentes moradas va a ser de acuerdo a la forma como nosotros vivimos nuestras vidas aquí en la tierra. Recordemos, y también de la forma que vivamos aquí en la tierra, también vamos a tener aquí en la tierra calidad de vida. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice algo bien importante que no hay que pasarlo por alto, porque eso, el entender esto puede hacer una gran diferencia en nuestras vidas. Dice la palabra: el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿A qué se está refiriendo? No se refiere a vida eterna en la eternidad, se refiere a vida eterna aquí en la tierra, en la medida en la cual nosotros vivimos de acuerdo a lo que el Espíritu nos enseña, nos guía, y la palabra nos enseña y nos guía. En esa misma medida vamos a tener vida eterna aquí en la tierra, es decir, nuestra vida va a tener una calidad cada vez más cercana a la calidad de la vida eterna que tendremos por la eternidad. Por eso es importante que renovemos nuestro entendimiento, que obedezcamos, que conozcamos y obedezcamos la palabra de Dios, y que tengamos comunión con el Espíritu Santo para que nos guíe de tal manera que vayamos alcanzando cada día una mayor porción de salvación de nuestras almas, que implicará una mayor medida de calidad de vida eterna viviéndola aquí en la tierra. Muy bien, luego en el versículo 8 lo siguiente que Jesús dice es: he puesto delante de ti una puerta abierta.
la cual nadie puede cerrar. Esto posiblemente se refiere a las oportunidades que tenía y a las facilidades que tenía la ciudad de Filadelfia para poderse desplazar hacia el interior de Asia Menor para romanizar a esa población, pero que los creyentes la usaban no para romanizar, sino para cristianizar, para evangelizar. Esas facilidades de movilización, esas facilidades de desplazamiento, era una puerta abierta de oportunidad que Dios había permitido para que la iglesia de Filadelfia fuera luz para todas las ciudades que estaban en el interior de Asia Menor, ya que Filadelfia era la puerta de entrada a esas ciudades. Pero también para nosotros es un recordatorio de que no solo tenemos una puerta abierta para seguir el trabajo de evangelización, como nos lo enseña Mateo 28, 18 al 20 en la Gran Comisión, sino que ello incluye la puerta abierta hacia el trono de la gracia, que nos enseña Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y esto es ante cualquier situación, pero en el caso aplicable a lo que era la iglesia de Filadelfia, que era una iglesia pequeña y aparentemente débil, le recuerda que tiene acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro en su debilidad. Y nos recuerda también a cada uno de nosotros que cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque el poder del Señor se magnifica en nuestra debilidad. Así que nuestra debilidad no debería ser un impedimento, o nuestras debilidades, sean las que sean, no deberían ser un impedimento para que nosotros prediquemos la palabra de Dios, evangelizando, testificando, discipulando, evangelizando y testificando a los que no conocen a Cristo, y discipulando a los que ya conocen a Cristo pero necesitan ser consolidados, afirmados, perfeccionados y establecidos cada día más en Cristo. Y todos los cristianos necesitamos eso. Todos los cristianos necesitamos ser discipulados cada día. El discipulado se termina en el momento en el cual usted y yo llegamos a alcanzar la plenitud, la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo, y eso va a ser hasta que lleguemos delante del Señor en la eternidad. Por lo tanto, mientras permanezcamos aquí en la tierra, todos los cristianos necesitamos ser discipulados. Y todos los no cristianos necesitan ser evangelizados, porque si no reconocen el señorío de Cristo, van a tener un tremendo problema en la tribulación, y aparte de ello, si no se arrepienten en la tribulación, lo tendrán por la vida por la eternidad en el infierno. Por el otro lado, también el que el Señor le diga a la iglesia de Filadelfia que hay una puerta abierta delante de él, nos recuerda a cada uno de nosotros también la puerta abierta hacia el lugar santísimo. Esa barrera que fue rota de arriba hacia abajo el día que Cristo murió en la cruz del Calvario, y que abrió la posibilidad para todos los creyentes de entrar al lugar santísimo, ya no solo el sumo sacerdote una vez al año, sino que nosotros podemos incluso vivir permanentemente en el lugar santísimo, y este es el lugar de la comunión, la alabanza, la adoración, para recibir la fortaleza de Dios en todo tiempo. Entonces, esto, en suma, nos recuerda a usted y a mí que tenemos una puerta abierta de evangelización y discipulado, porque la palabra de Dios nos enseña que desde el tiempo de Jesús los campos están blancos, listos para la siega. La cosecha está lista para que usted y yo vayamos y la recojamos. Por el otro lado, nos recuerda la puerta al trono de la gracia, o la libertad que tenemos de acceso al trono de la gracia para encontrar
encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, y también nos recuerda la puerta que tenemos abierta para el lugar santísimo, para tener comunión e intimidad con nuestro Padre Celestial. Luego, en lo siguiente que dice en el versículo 8 a la iglesia de Filadelfia es: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta iglesia, cuando el Señor le dice que tiene poca fuerza, posiblemente hace alusión a que esa iglesia no tenía una gran cantidad de miembros. Pero a pesar de ello, espiritualmente, por lo que nos dice la carta, esta era una iglesia fuerte. Había guardado su palabra, es decir, había mantenido la obediencia y la santificación. No había negado su nombre, se había mantenido firme en la fe, no había caído ante la persecución de los romanos, ni de los que se decían judíos, ni del mundo, sino que se había mantenido firme en la fe. Y aparte de ello, era una iglesia que por la misma razón indudablemente manifestaba el carácter de Cristo. Y esto nos recuerda algo a usted y a mí. Si bien es cierto, la iglesia, podemos decir que la iglesia ha crecido. O sea, de acuerdo a las estadísticas, por lo menos los cristianos no seríamos más del 25% de la población mundial, lo cual significa que somos una parte mínima de toda la población mundial. Ahora bien, si a eso le agregamos a todos aquellos y quitamos más bien a los que se dicen cristianos pero solo son nominalmente, es muy probable que los verdaderamente nacidos de nuevo, los verdaderos creyentes, seamos alrededor de unos 1.000 millones de personas regadas en el mundo, es decir, 1 de cada 8 de los habitantes del mundo, y eso nos hace estar en minoría, y eso implica una debilidad numérica, pero el Señor nos recuerda que aunque tengamos una debilidad numérica, nosotros tenemos tenemos todo el poder de Dios a nuestro servicio, toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, y que además de ello el Señor se magnifica en nuestra debilidad. Por lo tanto, ello no nos debe servir como una limitante, sino más bien nos debería servir como una fortaleza frente al mundo, para no ceder a las tentaciones del mundo, a las presiones del mundo, y para evangelizar masivamente. Pero también nos recuerda algo: la necesidad de guardar su palabra. No solamente se trata de ser salvos y de tener perdón de pecados. La vida cristiana se trata de una continua transformación y una continua santificación y una continua obediencia al Señor para vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas en victoria, vidas prósperas en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, lo que la palabra de Dios identifica como vida eterna, que es la calidad de vida de Dios que usted y yo ya podemos vivir, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, y la naturaleza divina significa vida eterna, y eso es aquí en la tierra. Cuando lleguemos a la eternidad, ahí a todo será perfecto, ahí todo lo que haya faltado aquí en la tierra se perfeccionará, pero el problema es que mientras aquí en la tierra nosotros no vayamos siendo perfeccionados, no le vayamos permitiendo al Espíritu Santo la obra de perfeccionamiento en nosotros, nos vamos a limitar en la calidad de vida que nosotros experimentemos acá. Por el otro lado, no solo había guardado su palabra, sino que no había negado su nombre. Y esto es algo que apunta a una situación que muchas veces se da con los cristianos. Y es que hay muchos cristianos que son de la secreta, nunca se identifican como cristianos. Nadie sabe que son cristianos más que en su casa y en la iglesia. Porque tienen miedo de manifestar su fe, tienen miedo de exponerse a los demás.
a los mundanos, porque hay una persecución de los mundanos. Quizá no hay una persecución en el sentido de que seamos martirizados, pero hay burlas, hay menosprecio, hay pruebas, hay sarcasmos, que son formas de persecución. Además también nos quieren poner trampas para hacernos caer, tropezar, etcétera. O sea, sí estamos en medio de una persecución, y además de ello ya no solo es una persecución de ese tipo, sino también ya hay persecución política, persecución social, en el sentido de, por ejemplo, las ideologías LGTBIQ y antivida, y el humanismo secular ateo, y la agenda 2030 que están siendo impulsadas desde el mundo, y que llevan implícito en el fondo una persecución para la iglesia. Entonces estamos en tiempos de persecución y necesitamos fortalecer nuestra fe para no permitir negarnos su nombre, no ceder ante ninguna tentación ni presión del mundo que está haciendo todo lo posible por marginarnos, por llevarnos a apostatar de nuestra fe. Y esas son dos condiciones imprescindibles para que una iglesia le agrade al Señor. Recordemos que el Señor viene por una iglesia pura, limpia, santa, sin mancha, gloriosa, sin arruga, y eso implica una iglesia que obedece su palabra, porque está en santidad, y una iglesia que se mantiene firme en su fe, aún en medio de las persecuciones del mundo, y que no se contamina de ninguna manera con la forma de pensar del mundo. Quien guarda la palabra del Señor se convierte en un contraste agudo con su ambiente, con el ambiente impío, y si la palabra de Dios redarguye, corrige, enseña, como nos lo dice 2 de Timoteo 3:16, de la misma manera los creyentes somos cartas abiertas, si somos fieles para todos aquellos que todavía se encuentran en el mundo, y si manifestamos claramente el estilo de vida de Cristo, somos fieles a Él y a su palabra, tendremos que confrontar y redarguir al mundo no creyente, y ello puede generar en alguna medida reacciones en contra nuestra, como sucedió en la iglesia de Filadelfia con los que se decían judíos o religiosos y no lo eran. Pero ello no nos debe impedir vivir nuestra vida como verdaderos creyentes, ni testificar de nuestra fe. Ello debe ser un aliciente. Mire, a Cristo, el ser creyente, a Cristo cumplir su ministerio lo llevó a la muerte. De todos los discípulos, de los 12 discípulos de Jesús, incluyendo Matías, 11 de ellos murieron perseguidos, murieron martirizados. Solo Juan murió de muerte natural. Muchísimos hermanos en el pasado han sido muertos por su fe, pero quizá nosotros lo que vamos a sufrir es oposición, burlas y cosas por el estilo, quizá no la muerte, pero si ellos pudieron soportar esas cosas tan tremendas, nosotros podemos soportarlo, podemos soportar esas burlas o esa oposición del mundo. Además, consideremos algo que es sumamente importante y que nos enseña la palabra, y Jesús lo dijo: el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lo peor que nos puede llegar a pasar, lo peor que nos podría llegar a pasar en algún momento, es llegar a ser martirizados por nuestra fe, y aún eso es ganancia. ¿Por qué? Porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Entonces, no debería darnos ningún problema mantenernos firmes en nuestra fe, mantenernos firmes en la palabra de Dios, guardando su palabra de Dios sin negar su nombre.
Esto que estaba pasando en la iglesia de Filadelfia es un recordatorio para la iglesia de todas las épocas y lugares, y para nosotros los creyentes, del alto valor que el Señor le da a nuestro testimonio, a nuestra obediencia, a nuestro trabajo evangelizador y misionero de proclamar su nombre a los que no le conocen, y también el alto valor que el Señor le da a que nosotros discipulemos. El Señor, recordemos que dice la palabra, que Él no quiere la muerte del impío, y Él quiere que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Para Él es de alta estima el trabajo evangelizador. De hecho, dice la palabra que el que evangeliza, el que salva almas, es sabio, y sabio implica que es justo, recto, valioso delante del Señor, y que tiene recompensas delante del Señor. Es también un recordatorio para nosotros de que un ambiente hostil no nos debe limitar en cuanto a la manifestación de nuestra fe, tanto en nuestro testimonio de vida, en la forma en la cual nos comportamos, como en la manifestación y la defensa de nuestra fe, de aquel a quien hemos creído. Como dice la palabra en Judas. En Judas dice que estemos listos para presentar defensa con mansedumbre de la fe que hay en cada uno de nosotros. Y eso nos debe, el hecho de que el ejemplo de la iglesia de Filadelfia nos debe servir como ejemplo también a cada uno de nosotros, para ser firmes en nuestra fe, para no hacer concesiones delante del mundo. Quizás las hicimos en el pasado, pero el pasado ya pasó. Ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El Señor nos da nuevas oportunidades, cambiando los tiempos. Este es el tiempo de afirmarnos en nuestra fe, como lo dice Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18, que se refiere a la armadura de Dios, y que se lo quiero leer, y con ello vamos a terminar nuestro estudio del día de hoy. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante al 18, dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El fortalecernos en el Señor significa fortalecernos en su palabra, y en el poder de su fuerza fortalecernos en el Espíritu Santo. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si vemos aquí, hay tres niveles. En la armadura de Dios hay tres niveles de armas. La primera se refiere a conceptos que deben ser una certeza en nuestro corazón, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, que deben ser vida en nuestro corazón. Esos son la verdad, la justicia, la gracia, la paz y la salvación. Esos son conceptos que deben estar claros en nuestro corazón y en nuestra mente, y que los debemos vivir todos los días y echar mano de ellos todos los días. Aparte de ello, nos habla de otras dos armas, que es el escudo de la fe
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el escudo de la fe está relacionado también con la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y finalmente el otro grupo de armas espirituales que tenemos para mantenernos firmes en medio de todas las acechanzas del diablo y soportar el día malo es el que oremos en todo tiempo y también oremos no solamente por nosotros, sino por todos los santos, es decir, la oración y la intercesión. Aparte de ello, tenemos otras armas espirituales como la sangre de Cristo, el nombre de Cristo, la alabanza, la adoración, la acción de gracias, etcétera. Así que estamos suficientemente aperados, usted y yo, de armas espirituales para combatir toda acechanza del diablo en este tiempo malo y mantenernos firmes en nuestra fe, no negar el nombre del Señor y mantenernos guardando su bendita y maravillosa palabra. Y si lo hacemos, nos irá bien en todo. No importa lo que esté pasando en el mundo, usted y yo estaremos firmes delante del Señor, esperando ese premio glorioso que Él nos dará cuando Él venga o cuando nosotros vayamos para con Él. Así que, mis amados hermanos, hemos llegado en este momento al final de este estudio. Les recuerdo que tenemos este estudio todos los martes a las 7 de la noche, así que lo esperamos el próximo martes, si Dios lo permite, para continuar con este estudio de las cualidades y las características de los creyentes y la iglesia que el Señor está preparando para las bodas del Cordero. Y mientras tanto, les envío un abrazo, que el Señor les bendiga grandemente, que tengan una linda noche y aparte de ello, que esta semana sea una semana de bendiciones. Y el próximo martes tenemos el Día de la Madre, así que, bueno, de todos modos, esperamos que nos podamos conectar ese día, a pesar de ser el Día de la Madre. Vamos a ver si tenemos un mensaje especial para las madres en ese día, si el Señor nos da un mensaje especial, o si no, seguiremos con este mensaje a la iglesia de Filadelfia. Antes de terminar la transmisión, déjeme orar y acompáñeme a orar por usted y por todos los suyos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche, por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de podernos reunir por este medio, Señor, que tú has puesto a nuestro alcance. Padre, Señor, te pedimos en el nombre precioso de Jesús que esta palabra, Señor, sea sellada por tu Espíritu Santo en nuestros corazones, para que sea un asidero firme, Señor, para mantenernos firmes en nuestra fe y para mantenernos, Señor, obedientes a tu palabra. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, yo vengo en esta hora pidiéndote por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas y de sus familias, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de ellos, sanando, restaurando, liberando, Señor, y que también afirmando, estableciendo, perfeccionando, fortaleciendo, Señor, a cada uno, Padre, y también, Señor, que aquellos que sean de los nuestros que se pudieron haber separado de alguna forma de ti o que todavía no se han entregado a ti, Padre, que tu Espíritu Santo obre en la vida de ellos para traerlos de vuelta a ti, Señor, afirmarlos, perfeccionarlos y fortalecerlos juntamente con nosotros para prepararnos, Señor, para el tiempo de tu venida, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú has hecho en nuestras vidas a través de tu palabra y de la unción de tu Espíritu Santo en esta noche. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche y les mando un abrazo, y espero que nos podamos volver a encontrar el próximo martes a las 7 de la noche. Un abrazo y bendiciones para todos.